Llegó el momento. Harto de estar siempre descontentos. Sean bienvenidos y bienvenidas al multiverso Manuel. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas. Ya lo veis, aquí estamos, en el monasterio. Esta vez hemos traído un poquito de literatura. Porque sí, este país, España, el mundo al revés, está lleno de balcosos impíos malignos, ignorantes, que lo único que hacen es crear relatos y doctrinas para reescribir la historia según su manera de pensar. Y esa manera de pensar siempre viene del ramo politicucho, queridos hermanos y hermanas, porque lo quieren manipular todo. Ya llevo bastantes años soportando a bastantes ignorantes, a bastantes, incluso gente respetable, podríamos decir, catedráticos, universitarios, profesores. Solo dicen que sandeces, solo dicen que memeces, solo dicen que estupideces. Pero ellos creen o dicen a los demás, o hacen creer a los demás. Es una especie de maestros, que son una especie de semidioses, que todo lo que dicen ellos es la realidad. Pero cuando consultas la historia, cuando quieres culturizarte, cuando quieres argumentar, y sobre todo, el único objetivo es buscar el conocimiento y la sabiduría, entonces, cuando te das cuenta de que son todos unos mediocres y que sin Manuel no hay nivel, y como muchísimos valencianos no quieren luchar, no de ahora, hace ya muchísimos años, la batalla cultural la dan totalmente por perdida. Dicen que el catalán es un idioma, menuda sandez. Dicen que el catalán fue primero que el valenciano, menuda sandez. Dicen que Jesucristo no nació ni era de Nazaret, sino que nació en Sabadell. ¡Sabadell! Sí que, queridos hermanos y hermanas, vamos a dejar las cosas claras, porque ni Jesucristo nació en Sabadell, ni en el Allioli se hizo en Martorell, ni en Girona se inventó un submarino. Tampoco la Torre Eiffel está en Lleida. Y evidentemente Leonardo da Vinci no era nativo de Reus. Vamos a estar todos de acuerdo, ¿verdad? Sí que hoy, en el especial, desafío a Maruenda. Porque sí, porque Maruenda es un catedrático, una persona honoris causa. Sale en las tertulias politicuchas y en las televisiones diciendo sandeces como esta que van a escuchar a continuación, mis queridos hermanos y hermanas. Escúchenlo, escuchen lo que dice. Y eso... Mira, cuando se habla del tema de Cataluña y los valencianos somos primos hermanos, si nadie se ofenda, no diré hermano, primos hermanos, para no ofender a nadie, ¿no? Yo soy catalán, como sabes, y mi familia precisamente es de Valencia, ¿no? De origen, ¿no? Si no hablas catalán no pasa nada, oye, pues no lo hablas y hazlo en castellano, porque si no queda... La alcaldesa podía haber aprendido algo más que Caloret. Sí, son renegados. Lo más sorprendente de todo es que un catedrático de historia, nacido en Valencia, diga tales exageraciones. No están sustentadas. Este tipo de argumentaciones no están basadas en la historia, sino en creencias y doctrinas que normalmente vienen del independentismo catalán, Puigdemont y sus amigos. Por eso, hoy en el multiverso vamos a defender no la lengua, porque nunca lo fue, el dialecto valenciano y, por supuesto, la historia de España. Porque sí, no lo sabrán muchos de ustedes,
Pero la historia de la literatura de España pasa por el Reino de Valencia, queridos hermanos y hermanas, como muchísimas cosas en este país. Y así se lo hicimos saber al mundo entero. Porque a pesar de lo que dicen los catedráticos, nosotros siempre en el multiverso somos defensores del bien y la verdad, mis queridos hermanos y hermanas. Por eso aquí en el multiverso, queridos hermanos y hermanas, siempre buscamos el bien y la verdad. Y jamás vamos a permitir falacias de nuestra tierra, y mucho menos de nuestras tradiciones ancestrales. Por eso vamos a darle un repaso al catedrático de Historia Maruenda y a ver si es que luego de este vídeo tiene que volver a estudiar. Posiblemente que sí. Por eso le vamos a recordar lo siguiente. Ten siempre claro, Maruenda, compañía, que este libro que veis aquí, Tirarlo Blanco, fue el primer libro oficial de caballerías en España. El primer libro de caballerías. A ver si lo has escuchado bien, Maruenda. Y efectivamente, estaba escrito en valenciano, la lengua romance de nuestras tierras. El catalán es un invento moderno. Es una derivación del dialecto madre del valenciano. Todas lenguas procedentes del latín, al igual que el castellano. Y dice así. Nota sobre la edició. La present edició reprodueix fidelment i íntegra la primera del Tirant-lo Blanc, publicada a València en l'any, anota, 1490. La grafia ha estat regularitzada segons la normativa actual, però, pel que fa al volcanisme aton, hem mantingut la fidelitat l'original en alguns casos com lleuger, resplendor, sencer, veixella, que en el text presenta d'una forma sistemàtica. Hem normalitzat també la puntuació y l'ús de les mayúsculas. Esta es la nota, nada más empezar el libro, queridos hermanos y hermanas. Si la traducimos, nos vendría a decir que han mantenido fielmente el vocabulario de la época, como algunas palabras que están en desuso en la actualidad. Fijaos lo que ya dice en la nota del libro. Pero es que dice así, y hablo en valenciano. Y lo leo en valenciano y luego os traduzco. A honor y ahora en gloria de nuestro Señor Déu Jesucristo, he de la gloriosa Sacritísima Verge Maria, Mare Seua, Senyora Nostra, comença la lletra del present llibre apellat Tirant-lo Blanc, dirigida per mossèn Joanot Martorell, cavaller al Sereníssimo Príncip Don Ferrando de Portugal. Xina és com es comença el llibre de Tirant-lo Blanc. La traducción sería: en honor y gloria de nuestro Señor Dios Jesucristo, de la gloriosa Sacristísima Virgen María, su madre, Nuestra Señora, comienza la letra del presente libro, titulado Tirante el Blanco, dirigido por el sacerdote Joanot Martorell, caballero al serenísimo príncipe Don Ferrando de Portugal. Así es como empieza el libro, queridos hermanos y hermanas. Y ahora os voy a titular y dice así, lo traduzco directamente: una producción humana que perdura después de 500 años. Merecería la máxima estima, solamente por la durabilidad de la historia del libro. Pero cuando una creación artística se mantiene, después de tantos siglos,
toda su originalidad, sin envejecer. Producto del consumo de las culturas más lejanas en el tiempo y el espacio, merece el respeto equidistante del pueblo que la ha visto nacer. Esta es la mejor manera de conmemorar su primera edición. Seguir el consejo que se nos ha dado un singular lector que lo considera el mejor libro del mundo. ¿Y esto quién lo dijo? Llevadle a casa y leedle, y veréis que es verdad cuanto de él os he dicho. ¿Quién dijo esta frase? ¿Lo sabéis? Lo dijo Miguel de Cervantes, el manco de Lepanto. A ver si os enteráis de una vez, zocenutrios, ignorantes, adoctrinados y apercebrados, que lo único que hacéis es marchar la cultura y nuestro arraigo de nuestros antepasados ancestrales. Por ello seréis malditos, porque lo sagrado sagrado es, y el que lo toca, maldito es. Dicho esto, queridos hermanos y hermanas, vamos a dejar las cosas en su sitio. Ahora nos vamos a ir a la historia, vamos a dar un repaso histórico. ¿Cuál fue realmente el primer libro de caballerías o el primer poema de caballerías de la historia de España? Pues dice así, queridos hermanos y hermanas, el primer libro son los 5 libros del virtuoso de Amadís de Gaula, Zaragoza, Jorge Cosí, 1508. Posiblemente hubiera un anterior en Sevilla, pero solo eran manuscritos, no había ningún libro, queridos hermanos y hermanas. Segundo, Garci Rodríguez de Montalvo, 1510. Tercero, El Baladro del Fabio Berlín, 1498. Ya veis que nos estamos moviendo alrededor de 1490, por ahí empieza. 4, Oliveros de Castillo, Burgos, 1499. Quinto, Adramón, un manuscrito escrito sobre el siglo XVI. 6, Tristán de Leonci. 7, Ruiz Pérez de Rivera, el 6º libro del rey Amadís de Gaula. 8, Francisco Vázquez, el Primalarón. Y 9, y primer libro de caballerías de la historia de España. Aquí lo tenéis. Tirante el Blanco, de Joanot Martorell. Primer libro de caballerías oficial de la historia de la literatura de España. ¿Y en qué idioma estaba escrito? Que no era un idioma, sino un dialecto valenciano. Ahí lo tenéis. En valenciano. Primer libro de caballerías de la historia de la literatura de España. No estaba escrito en castellano. Estaba escrito en valenciano. Para que quede claro de una puñetera vez que no existía ni el catalán. Porque el catalán es una adaptación del valenciano. Qué casualidad, ¿verdad? Para los listillos, para los ratones de biblioteca, para los sabelotodos que no saben nada. 1490. Apuntaos bien esa fecha. A ver si los listillos y sabiondos y ratones de biblioteca saben sumar y restar. Hasta 1605, Cervantes no escribió el Quijote. Y es más, él mismo lo dijo. Para escribir el Quijote, Cervantes se inspiró en este libro. Leyó Tirante el Blanco. Y una vez que lo leyó, se inspiró para escribir el libro más leído de la historia en castellano.
y posiblemente el libro escrito en castellano más importante de la historia de la literatura de España. Pero este fue el primero. Este era el Reino de Valencia y este estaba escrito en mi dialecto, en el valenciano, que no es un idioma. Y por supuesto que el catalán es una adaptación del valenciano. En ningún caso el catalán fue antecesor del valenciano. No existía. Recordemos que Barcelona era un condado, era el condado de Barcelona. Y Cataluña como tal no existía. Eran los payosos. Era el huerto de los reinos de Aragón y del reino de Valencia. A ver si queda claro de una puñetera vez. La primera edición impresa del Quijote lo imprimió Juan de la Cuesta en 1605 y costeada por el librero Francisco de Robles. 1605. 1490. ¿Sabéis sumar y restar, listillos de pacotilla? Por lo tanto, podemos concluir que sí, que el primer libro de caballerías en España fue Tirante Blanco, que el dialecto de los reinos, por ejemplo de Valencia, era valenciano, que el valenciano es un dialecto, por supuesto que sí, pero cuidadito, el primer libro de caballería en España fue Tirante Blanco. Pero hay más. La historia es realmente increíble. No se queda ahí, porque Joanot Martorell, su hermana, se casó con el impresionante poeta del siglo de oro valenciano, Ausiàs March. Son todos contemporáneos de la época. Pero esperaos, aún hay más. La Trinidad, los tres. Acordaos bien de esto. Cuando en Florencia, en Italia, ya empezaba el Renacimiento, en España tardó aproximadamente siglo y medio después de los grandes como Leonardo da Vinci, los grandes del Renacimiento. Pero es que nosotros aquí también tenemos, no un Leonardo, pero alguien parecido. Nosotros tenemos al doncel de Sigüenza en Guadalajara. ¿Y quién es? ¿Y por qué lo nombramos en este capítulo especial de la literatura y el siglo de oro valenciano? Porque el doncel de Sigüenza fue el primer terrateniente español que cambió las armas, el ejército y la fuerza por la sabiduría y el conocimiento. Si van a visitar la catedral, podrán ver su tumba, como él está acostado, con su espada reclinada y leyendo un libro. Símbolo de que deja las armas y coge la sabiduría. Es el principio del Renacimiento en España, con el siglo de oro valenciano. Por eso lleva, lo podéis ver, una moneda de oro al lado de una espada. Porque pasan de caballeros a sabios. Por eso la historia de España es inconmensurable. Cuanto más aprendes, más te sorprendes, queridos hermanos y hermanas. Por lo tanto, que quede claro que sí, que esto era el reino de Valencia, que de aquí salían grandes gentes que hicieron cambiar el mundo. Que siglos después vengan 4 apecebrados, adoctrinados, politicuchos, periodistas o contertulios, intentando cambiar nuestra historia y aún más, enredando para que los jóvenes o los ignorantes se confundan, realmente es una falacia. Pero menos mal que el todopoderoso creador todo lo prevé y todo lo da. Y aquí está el multiverso Manuel y Manuel, ya que nuestras universidades en Valencia, nuestros politicuchos, callan y tragan. Que primero fue Valencia, que Valencia era reino. Queridos hermanos y hermanas, que quede claro, menos postureo y cada uno a lo suyo, porque la historia no se puede reescribir, es la que es.
Y la historia de nuestros antepasados nos dice de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Por lo tanto, Joanot Martorell, Ausias March, el Doncel de Sigüenza, Cervantes, el Banco de Lepanto, y todos esos grandes, como Alfonso X el Sabio, Colón, otros muchos más. Gracias por existir, porque gracias a vosotros somos lo que somos nosotros, españoles. ¡Viva España! ¡Viva Cristo Rey! Ya sabéis cómo me llamo, ¿no? Sobre todo cuando me tocan las narices. ¿Verdad, Maruenda? ¡Me llamo Manuel! Llegó el momento. Harto de estar siempre descontentos. Sean bienvenidos y bienvenidas al multiverso Manuel. Permanezcan bien atentos. Es la hora de vibrar alto. Los malos van a flipar. Vamos a brillar para acabar con la oscuridad. La era de Acuario nace. Multiverso Manuel. Siempre se copia. Se hace la vida imposible. Os vais a enterar, bobalicosos. Eso no vale. Llama Manuel.